Bueno, pues vamos a explicar una práctica que en definitiva va focalizada no solamente a alumnos, sino también a profesores que pertenezcan a un departamento y a familias que queréis ver pues, los trabajos que hacemos con vuestros hijos. En este caso, vamos a explicar una práctica de aprendizaje colaborativo y evaluación por rúbricas que consiste en hacer una comunicación oral y escrita. Es decir, los alumnos trabajan metodologías activas y los profesores evaluamos esta actividad utilizando las rúbricas. La asignatura es lengua castellana. Yo soy profesor de lengua castellana en primer ciclo de la ESO. Y el nivel es segundo de la ESO. También podría ser aplicable a primero, pero en este caso lo vamos a trabajar con un grupo de segundo de la ESO. ¿Qué es lo que se trabaja? Lo que hemos dicho antes. Nuevas tecnologías, metodología activa del aprendizaje y evaluación por rúbricas. Esto no es un fin en sí mismo. El fin de estas metodologías y de este tipo de evaluación es conseguir potenciar las habilidades en los alumnos y no solamente la mera transmisión de conocimientos. Y además mejorar competencias básicas curriculares que están diseñadas para este nivel y para esta etapa educativa. Bien, se compone de 4 fases. La primera fase, que puede durar en torno a 1 hora de clase, está basada en la explicación del profesor. Hay 2 partes, la comunicación oral y la comunicación escrita. En este caso, en esta práctica, vamos a trabajar las 2 modalidades, la oral y la escrita. En la comunicación oral es indispensable la brevedad. Hay que enseñar a los alumnos a que no es cuestión de transmitir muchas cosas, sino claridad en la transmisión. Para eso es indispensable la brevedad. Y el uso de elementos audiovisuales e informáticos. En la comunicación escrita se puede trabajar el póster o el mural explicativo. Y en ellos se integrarán textos, fotografías y gráficos. Las partes de las que se compone la comunicación escrita es de las que se compone un trabajo breve de investigación o de indagación. Una introducción, una hipótesis de trabajo, unos objetivos del trabajo, una conclusión y un material, el material que se ha utilizado, que puede ser páginas web, pueden ser revistas, libros. No hay que olvidar que las bibliotecas también son importantes, no solamente los trabajos que se pueden encontrar en internet o digitales, ¿no? El profesor utiliza esta hora para presentar un modelo de comunicación y dejar claro cuáles son las rúbricas. En este caso yo voy a elegir pues, un trabajo sobre yacimientos arqueológicos y ver qué hipótesis se pueden trabajar al hilo de los restos arqueológicos que aparecen en ese yacimiento, ya sean restos óseos, vegetales o cualquier otro tipo de resto arqueológico. La fase 2 del trabajo también se puede dedicar 1 hora en ella, ¿no? Se compone de 3 partes. El apartado A es el profesor estructura los grupos tienen que estar diseñados por el profesor, siguiendo la técnica del cuadrado o la del triángulo. En la técnica del cuadrado, pues bueno, siempre hay un alumno que es líder, un alumno que es un poquito más pasivo, trabajando, un alumno un poco más activo y un alumno que trabaja muy bien pero es un poco individualista. Yo creo que todos estamos un poco recogidos en esas categorías, ¿verdad? Y luego el triángulo, pues en el caso de que se quiera trabajar con grupos de 3 alumnos, un líder, un alumno un poquito más pasivo y un alumno más activo, de tal manera que todos se complementen y todos se aportan mutuamente destrezas. El apartado B, el coordinador del grupo, reparte las tareas. En coordinación, elaboración de un Keynote o de otra aplicación digital donde se pueda presentar el trabajo, como podría ser un PowerPoint, el mural explicativo y la exposición oral. Cada uno de los miembros del grupo se encarga de una de estas tareas. Y en el apartado C, el coordinador de cada grupo elige el tema. Estos temas los pueden elegir ellos libremente y en este caso también se pueden elegir al azar, pero trabajados por el propio profesor, es decir, elegidos por el propio profesor. Por ejemplo, yo he elegido el Tratado de Tordesillas, el Greco, la política exterior de los Reyes Católicos, la Reforma Protestante y el Escorial. Y de ellos, pues cada grupo elige uno o bien extrae uno al azar de este grupo de 6. En la fase 3, que puede durar unas 3 horas de clase, entre 3 y 4 horas de clase, ya es propiamente el trabajo colaborativo en el aula. El profesor tiene 2 funciones muy claras. Resuelve dudas y controla en todo momento la actividad.
Es decir, el profesor no es pasivo en esta fase del trabajo. Y además todos los componentes están trabajando y se encarga también de controlar y supervisar la asignación de las tareas, con el fin de que esto se ejecute con normalidad y de manera eficaz. Terminado el trabajo, la fase 4 es la que desarrolla propiamente el profesor, que es la evaluación por rúbricas. La rúbrica tiene que quedar muy clara para que este trabajo sea eficaz y muy clara de cara a los alumnos. Se van a evaluar 5 destrezas indispensables o competencias básicas de la asignatura. Saber trabajar en grupo, saber extraer y sintetizar información, ortografía y expresión escrita, la exposición oral y el mural y el keynote, es decir, la parte más física del trabajo. Curricularmente son 5 competencias básicas de la asignatura y en este trabajo ya vemos que se cubren todas. Se le va a destinar un 10% a saber trabajar en grupo, un 10% a saber extraer y sintetizar información, es decir, el alumno no solamente tiene que pensar que lo importante del trabajo es conseguir la información, sino saber sintetizarla, que es una de las actividades fundamentales del estudiante. La ortografía y la expresión escrita un 10%, la exposición oral un 20%, que eso pues serían 2 miembros del grupo, el coordinador y otro miembro del grupo, los que se encargarían de la exposición oral, y finalmente el mural y el keynote estaría con un 50%, es decir, es el peso, como peso específico es lo mayor, ¿no? En este caso mural y keynote. Y nada más, en esto consiste el trabajo colaborativo y la evaluación por rúbricas. El trabajo corporativo de lengua ha sido una experiencia porque cada uno había un coordinador, entonces tenía que repartir las tareas entre cada participante del grupo. Entonces cada participante se tenía que responsabilizar de cada tarea que le habían asignado, entonces fomentaba la responsabilidad, sabiendo que si no lo hacía repercutía en todo el grupo con una nota negativa y si lo hacía podía subir nota. También este trabajo ha sido una ayuda para pues, las personas que van más flojas, por ejemplo, pues los grupos se han hecho pensando en las personas que van bien y en las personas que van menos bien. Entonces, las personas que van bien en esa asignatura lo que han hecho es ayudar a las personas que van peor para intentar mejorar y que tengan más ganas de realizar la asignatura. Ahora yo voy a pedir información sobre lo que se llama.